Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mi Molesta Opinión. Hace un par de días se ha estrenado en España Gran Turismo, la película basada de alguna forma en el videojuego de PlayStation, este videojuego que digamos es el mejor simulador de conducción que existe, por lo menos para esta consola, para la consola de Sony. Esta película se encuentra con una paradoja lo referente a los conceptos cinematográficos, es que por un lado es una adaptación de un videojuego, por lo cual según la cultura popular debería ser una mala película, y por otro lado está basada en hechos reales, con lo cual según la cultura popular también cinematográfica pues debería ser una buena película, ¿no? Entonces, ¿puede ser la película buena y mala a la vez? Pues la verdad es que en este caso así es, ¿no? Y os voy a explicar un poquito por qué. Lo que nos cuenta la película es cómo se creó en 2008 en la vida real. Creo que la película no se especifica, o al menos no lo recuerdo. Una asociación entre el videojuego, la empresa que creó el videojuego de Gran Turismo, y Nissan, pues crearon lo que llamaron una GTA Academy, ¿no? Esto lo que pretendía es reclutar a los mejores conductores de Gran Turismo del videojuego para hacer con ellos una especie de campamento y después del cual extraer de ellos o conseguir que quien ganase pudiera dar el paso a conducir automóviles de verdad. Esto para los que no juegan a los videojuegos puede resultar un poquito absurdo, pero bueno, tiene su lógica, ¿no? Es cierto que uno puede ser el puto amo jugando al FIFA y no tener ni idea de cómo dar una patada a un balón en la realidad, pero es cierto que si tienes un equipo para jugar al Gran Turismo adecuado, compuesto pues por un volante real, un asiento real, unos pedales reales, la verdad es que no quiere decir esto que tenga la misma experiencia que un conductor real, porque bueno, está por un lado el tema de las aceleraciones, del calor en la cabina, de la posibilidad de que te mates, pero bueno, es cierto que en cuanto a la conducción del vehículo, al conocimiento de cómo reacciona en determinadas circunstancias, del conocimiento de las pistas reproducidas de forma muy real en este videojuego, pues la verdad es que tienes una gran parte de la experiencia de un conductor profesional ya adquirida en el videojuego. Luego evidentemente no todo el mundo puede dar ese salto del videojuego a la realidad, pero es cierto que este GTA Academy o esta GTA Academy lo que pretendía es evidentemente promocionar Nissan y el videojuego, y de paso intentar ver si había forma de conseguir entre esta gente que conducía el juego de forma muy hábil en las consolas, pues trasladarlos al mundo real. Bien, entonces lo que nos cuenta la película es cómo es protagonista Jean Mardebourg, pues consigue, gracias a su pericia en el juego, pues saltar al mundo real. Y la película, pues como decía antes, a la vez es buena y mala, porque es cierto que la primera parte de la película me pareció un auténtico coñazo, y esto tiene mucho que ver con un tema que hemos sufrido aquí en España, y que es eso, el tema del doblaje. El doblaje de esta película es espantoso, horrible, infame, de lo peor que he escuchado nunca, así que si vais a verla, si no la habéis visto y vais a verla, intentad por todos los medios verla en versión original. Y si vais con alguien que quiere verla en versión doblada, pues haced como pasaba, como decían con los Gremlins: por mucho que suplican, por mucho que lo pidas, nunca les des de comer después de medianoche. Y los amigos con los que vayáis al cine o con quien vayáis, por mucho que lo suplique y por mucho que lo pida, no aceptéis y no vayáis a verla en versión doblada, porque es espantosa. Así que gran parte del sufrimiento que ha producido la primera parte de la película tiene que ver con lidiar con estas voces, que sobre todo en el caso de los chavales protagonistas son realmente horribles. Yo no sé realmente cómo está el mundo del doblaje, qué pasa, pero parece raro que una película pues de cierto nivel, o de cierto nivel de producción al menos, pues tenga estos doblajes tan penosos. Entonces, bueno, la parte esta del principio, como digo, que es pues cuando conocemos al protagonista y le reclutan para la academia y demás, pues es un poco coñazo, la verdad. Primero porque el parte del tema del doblaje, pues a mí me parece que los actores que interpretan a los jóvenes no tienen mucho carisma, todo es muy previsible, todo es muy ramplón, y realmente es una parte que para mí me resultó bastante dura, y durante gran parte de ese metraje pues estaba pensando lo peor de la película. Pero es cierto que la cosa cambia mucho cuando pasamos a las competiciones del mundo real, y me parece que la película sí que está bastante mejor, y aunque todo es bastante previsible, sí que las carreras resultan emocionantes, están bastante bien rodadas. Y me parece que la película, por utilizar un símil del mundo en el que estamos hablando, es como un poco lo que pasa con las carreras de coches, ¿no? Sabemos que tenemos una vuelta de calentamiento en el que el coche hay que calentarlo, se tiene que ajustar, se tiene que alinear, los neumáticos se tienen que calentar también para producir el mejor agarre, y lo que en principio no rueda del todo bien, pues cuando ya la cosa se calienta mejora mucho, y el rendimiento del vehículo pues de luego es mucho mejor que el que tiene al principio. Y la película pasa un poco lo mismo. Al principio me pareció un coñazo, no me interesaban nada los chavales, me parecía todo muy ramplón,
muy facilón, muy previsible, los personajes un poco maniqueos y un poco digamos, prototípicos. Y a medida que fue avanzando y sobre todo que llega la parte, como digo, de las competiciones reales, la verdad es que la película gana bastante. La película está dirigida por Neil Blomkamp, que es un tío que, bueno, que debutó muy fuerte con aquel Distrito 9 y que ya para mí se ha hundido en los pozos de la infamia más absoluta con la última película que vi, que se llamaba Demonic y que pareció espantosa, y la verdad es que no esperaba nada buena de él en esta película, teniendo en cuenta, bueno, lo que hablábamos antes, el prejuicio de una película de videojuegos dirigida por un director que para mí pues ya no me produce ninguna confianza. Pero ya os digo, la película se salva bastante, sobre todo en la parte final, y me parece que al final es una película que está bastante bien. Durante gran parte de la película estuve pensando en aquel Ford contra Ferrari de James Mangold, que me parece una película fantástica sobre el mundo de los vehículos, en el que evidentemente es infinitamente mejor que esta, y las carreras están mucho mejor resueltas. Pero es cierto que la película va de menos a más, y ya os digo, después de un principio bastante poco halagüeño, creo que acaba bastante bien y creo que es muy muy disfrutable. Ya os digo que hay un problema con los actores, a mí el chaval protagonista pues ni fu ni fa. Tenemos aquí a Orlando Bloom, que a mí sí me parece un actor bastante mediocre, pero es cierto que bueno, pues cuando era guapete y daba saltos y hacía cosas molonas, pues tenía su gracia, pero ahora que está un poco convertido en una especie de señora con ese pelo horrible, y es cuando más vemos sus limitaciones como actor. Tenemos a Gary Halliwell, que es la ex Spice Girl, que hace de madre del protagonista y que, según tengo entendido, está casada con un empresario de Fórmula 1, no sé si es el director del equipo de Fórmula 1 de Red Bull, quiero recordar. Y tenemos el que para mí es el mejor personaje de la película, que es David Harbour, que es el ingeniero, que es el que dirige, digamos, el equipo, y que bueno, es el típico también personaje muy duro al principio, pero también luego con su corazoncito y con su fondo, y que realmente se convierte en un mentor para el protagonista dentro de este mundo de las carreras de coches. Esta película, pues que habla sobre esto que os digo, sobre este videojuego y la academia que genera a su alrededor, y que bueno, lo que supone de alguna forma es una especie de democratización de la posibilidad de alcanzar pues un puesto como piloto profesional, porque es cierto que hay ciertos deportes pues que no están al alcance de cualquiera, pero es cierto que es mucho más sencillo haberte metido 1000 horas en la PlayStation jugando al Gran Turismo que haber podido correr realmente estas horas en un vehículo real, ¿no? Pues bueno, esta película ya se empezó a proyectar, según he leído ahora un poco al investigar para hacer el vídeo, hace 10 años. Y hace 10 años también se planteó la posibilidad de que fuera una serie. Y hace 10 años se planteó la posibilidad de que la dirigiese Joseph Kosinski, el director de Top Gun Maverick, o de Tron Legacy, o de Oblivion, que para mí desde luego, con todos mis respetos hacia Blomkamp, que como digo, creo que en esta película ha hecho un trabajo bastante digno, me hubiera gustado mucho más verla dirigida por Kosinski, que es un tío que visualmente es infinitamente superior a Blomkamp. Pero bueno, la realidad es que este proyecto, por lo que fuera, se detuvo y ya ha visto la luz 10 años después. ¿Qué ocurre? Que una vez también investigando sobre la película, pues he descubierto algo que me ha dejado bastante sorprendido. Y es que, mientras que en la película vemos que el protagonista, Jan Marlborough, accede al primer GTA Academy o la primera GTA Academy, y bueno, sucede lo que sucede y lo veréis en la película, que tampoco la quiero destripar. La realidad no fue así. La realidad, amigos míos, es que la primera GTA Academy, que se terminó en 2008, la ganó un español llamado Lucas Ordóñez, que como digo ganó esta primera GTA Academy, y que luego es cierto que se convirtió en piloto profesional durante, bueno, sigue siéndolo si no me equivoco. Y Jan Marlborough, que sí realmente existe en la realidad, ganó la GTA Academy de 2011, 3 años después, y es cierto que después sí corrieron juntos en este equipo que consiguió podio en Le Mans. Da mucho que pensar que cuando se establece o se prepara esta película, pues lo que nos cuenta la película realmente, por muy basada en hechos reales que esté, teóricamente no es real. Es decir, nos habla de un personaje que no ganó la primera GTA Academy, sino la tercera, obviando lo que había pasado antes y obviando que bueno, había un campeón español previo a él, y obviando todo lo que había sucedido, toda la historia de esta GTA Academy, que nos presenta la película como si fuera su primera edición. Imagino que los productores de la película tenían más interés en que el héroe fuera un británico a que fuera un español, pero es cierto que resulta muy curioso pues que ha sucedido esto y que esto se plantea así, y es cierto que en el mundillo de la prensa automovilística sí que hay cierta indignación en que esta película se haya estrenado y protagonizada por un británico, cuando el primer campeón de esta Academia GT pues fue un español.
Pero bueno, conspiraciones antipatrióticas aparte, Gran Turismo como película, como digo, es un espectáculo bastante disfrutable. Algo durillo al principio, que al principio transcurre pues por los canales más convencionales de las películas pues comerciales más simples, en el peor sentido de la palabra. Todo es previsible, los personajes son bastante planos, todos sabemos lo que va a pasar. En cuanto a dirección, en ese momento la película parece, como he dicho antes, estar calentando y no encontrar todavía la forma, pero es cierto que a partir de la mitad más o menos, cuando ya nos pasamos a las competiciones en el mundo real, la cosa gana mucho, la película está mejor dirigida, mucho más emocionante todo lo que sucede, y la verdad es que, ya os digo, yo al principio no podía estar más en contra de la película, pero al final es cierto que me acabó ganando, así que bueno, creo que es un mérito, porque es cierto que es difícil remontar un partido cuando el marcador va tan en contra, y yo ya os digo que al principio está bastante de uñas con la película, y al final se me acabó metiendo en el bolsillo, dentro de que es una película a la que tampoco se le puede pedir unos niveles de excelencia terribles. Es un espectáculo divertido, un entretenimiento que está muy bien, y si os gustan las carreras de coches o los videojuegos en este caso, desde luego creo que la vais a disfrutar mucho. Así que bueno, Gran Turismo la película, peor de lo que esperaba por un lado, y por otro lado mucho mejor de lo que me podía esperar también. Muchas gracias, un saludo y hasta pronto.